pesar de haber nacido del que quizá es el evento más horrendo en la historia de la moral humana, y de manejarse siempre dentro de un marco de ciencia ficción con cierto grado de seriedad, hay un nivel de visceralidad y dolor al que la franquicia del Rey de los Monstruos nunca había llegado, ni siquiera en su génesis como metáfora del terror atómico. Es este nivel de penumbra y esta naturaleza tan melancólica lo que vuelve tan única a Shin Godzilla como película, y lo que la hace una rareza no solo dentro del subgénero kaiju, sino incluso dentro de la propia saga. Curiosamente, parte de lo que la hace tan remarcable y diferente a casi todo lo demás es que, por primera vez en lo que habían sido décadas a fecha de su estreno, es una película que se atreve a tomarse su propia premisa completamente en serio y sin una sola pizca de vergüenza ni gusto irónico. Quizá pueda ser un poco chocante de primeras que la saga haya deformado en cintas enfocadas en el entretenimiento sin pretensiones, especialmente teniendo en cuenta su tan lúgubre origen, pero en retrospectiva y pensándolo más detenidamente, quizá se trataba de algo normal, o incluso hasta esperable. Décadas habían pasado desde aquel monstruoso e inhumano ataque atómico a Nagasaki e Hiroshima, y las dolorosas heridas en la memoria de Japón lentamente se convirtieron en cicatrices. Culturalmente, podemos ver un reflejo de esto en el propio Godzilla, que pasó de ser la manifestación de catarsis más reconocida del país, a ser considerado un ícono nacional ampliamente reconocido y hasta querido por la población japonesa, lentamente perdiendo su propia esencia y alejándose cada vez más de su origen artístico con cada nueva película que se añadía a la franquicia. Quiero decir, sí, había películas que se tomaban un tanto más en serio, y dependiendo del monstruo rival podíamos sacar de vez en cuando cierta lectura ambientalista de alguna entrega en particular, pero definitivamente los días de profunda reflexión sobre los pecados de la humanidad habían quedado atrás en ese momento. Lentamente pero con seguridad, Godzilla había quedado en desuso como herramienta narrativa, y se había convertido en un personaje de nicho al que la gente iba a ver luchar como un gladiador, vendiendo cada vez menos entradas en los cines nipones hasta que el rotundo fracaso financiero de Godzilla Final Wars en 2004 volvió injustificable para sus dueños cinematográficos continuar con la franquicia, dejando al Rey de los Monstruos en un estado de letargo que duró años, a veces interrumpido por algún cameo puntual, pero nada tan importante como un filme nuevo. Y quizás las cosas estaban mejor así. Quizá, el hecho de que Godzilla se volviera una reliquia del pasado implicaba buenas noticias. Quizá, y tan solo quizá, el mundo no necesitaba una herramienta para expresar un dolor tan grande nuevamente, especialmente hablando de Japón. Ciertamente las cosas malas seguían pasando en nuestra realidad, pero, al menos para el país del sol naciente, ningún suceso en particular había ocasionado una tragedia lo suficientemente impactante. O al menos, así fue durante un tiempo. Más concretamente, hasta el viernes 11 de marzo del 2011 a las 14:46. Aquel fatídico día, tan normal como cualquier otro hasta ese momento, un devastador evento tuvo lugar en la región de Tohoku, al este de Japón. Conocido hoy como el Gran Terremoto de Japón Oriental, y catalogado con grado extremo en la escala de Mercalli, un terremoto resquebrajó los cimientos de Japón con una fuerza desconocida para el país hasta ese momento. Su magnitud se estimó en un primer momento en los 7,9 grados, pero se corrigió eventualmente a los 8,8, y posteriormente hasta los 9,2 grados de intensidad en la escala de Richter, y seguido por más de 100 réplicas. El terremoto más fuerte que el país haya sufrido jamás, y el cuarto más fuerte en la historia de la humanidad. 6 agonizantes minutos que debieron sentirse como horas enteras, que redujeron cientos y cientos de viviendas, edificios y lugares de servicios públicos de primera necesidad a escombros en cuestión de meros instantes. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado. Aquel terremoto tan mortífero no había tenido su epicentro en Japón, sino en el mar, y al movimiento de las placas tectónicas que había castigado sin previo aviso al país, le siguió tan solo minutos después un apocalíptico tsunami con olas de hasta 40 metros que azotaron las costas de la región.
Para darnos una idea de la fuerza de este segundo percance, luego del terremoto las olas del tsunami avanzaron en todas direcciones por todo el Océano Pacífico, impactando no solo a Japón, sino llegando tan lejos por su magnitud que tuvo efectos en países como México, Estados Unidos, Indonesia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Afortunadamente sin daños tan devastadores como los sufridos en Japón, pero aún así con cierta intensidad dependiendo del país. Tanto el devastador terremoto como el atroz tsunami hubieran bastado por separado para poner de rodillas a cualquier país, pero Japón no solo tuvo que enfrentarlos uno detrás del otro con apenas minutos de separación, sino que, aunque comienza a parecer una broma de muy mal gusto, una tercera catástrofe se aproximaba para dar el golpe de gracia a la memoria reciente del país. Al detectar la fuerza del terremoto, la central nuclear de Fukushima apagó automáticamente sus reactores de fisión. Debido principalmente a fallos en la red eléctrica de la planta, la misma activó de manera automática el uso de generadores de diésel, que hacían circular refrigerante a través de los núcleos de los reactores para eliminar el calor residual. Aunque los sistemas automáticos de emergencia parecían haber controlado al menos parcialmente los efectos del terremoto en la planta, el posterior tsunami fue lo que terminó de desembocar el accidente. Las olas traídas por el movimiento del océano rebasaron los muros de contención de la central, e inundaron los sótanos de la planta con agua de mar y destruyeron los generadores de diésel de emergencia, permitiendo una acumulación de calor masiva en los reactores. La pérdida accidental de refrigerante condujo a 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación masiva de contaminación radiactiva, en lo que ahora se considera como el peor desastre nuclear desde Chernobyl. En retrospectiva, este es uno de los puntos más duramente criticados de la prevención del accidente, pues aunque se contaba con el precedente de tsunamis anteriores cuyas olas alcanzaron los 38 metros en su momento, los muros de contención eran de tan solo 8 metros de altura, además de que la central nuclear se erigió en zonas catalogadas como altamente inundables. Se considera que tanto la mala elección del posicionamiento de la planta como los muros de contención inexplicablemente pequeños fueron factores críticos en el desastre nuclear. Afortunadamente, debido a que ninguna de las explosiones se produjo directamente en los reactores, no hubo ninguna explosión nuclear. Sin embargo, la contaminación obligó a hacer evacuaciones masivas en las inmediaciones. Más de 110.000 personas fueron evacuadas en un radio de 20 kilómetros desde la planta nuclear, y decenas de miles de esas personas no habían vuelto a sus hogares más de 4 años y medio después del siniestro. A esta pesadillesca cadena de acontecimientos, el gran terremoto de Japón Oriental, el aplastante tsunami que le siguió, y al destructivo desastre nuclear de Fukushima, se les recuerda hoy en día como la triple catástrofe de Japón del 2011. Y mientras más pasaban los días y se descubrían más detalles de lo que sucedió exactamente, más tensión y furia desataban entre la destrozada moral de la población japonesa. Esto ya que, eventualmente, se supo que los diminutos muros de contención de la planta de Fukushima, que habían facilitado enormemente el desastre, no fueron las únicas muestras de negligencia a la hora de responder a los acontecimientos de ese día. Una de las historias más infames que se conocieron como resultado de la triple catástrofe, tuvo lugar en la escuela primaria de Okawa, donde, de los 108 alumnos que se encontraban en las instalaciones, 74 de ellos perdieron la vida junto a 10 de los 11 profesores de la institución. Personas familiarizadas con la tragedia apuntan a protocolos de desastres torpes y ambiguos, así como la respuesta imperdonablemente tardía de las autoridades, como los 2 factores clave de las trágicas pérdidas humanas. Es importante resaltar la ubicación de la escuela primaria, pues esta se encontraba cerca de un enorme cuerpo de agua que sería desplazado a tierra por el tsunami posteriormente, pero también se encontraba no muy lejos de terreno elevado que podía alcanzarse a pie. Para cuando el terremoto empezó, los profesores, dudosos de cuál era la mejor ruta de evacuación debido a las vagas instrucciones de emergencia de sus manuales, inicialmente decidieron movilizar a los niños hacia el patio de la escuela, evitando en un primer momento buscar terreno más elevado debido al temor de un desplazamiento de tierra. Los estudiantes fueron mantenidos dentro de la escuela a pesar de que en ese momento se contaba con un autobús escolar, pues el conductor se negaba a partir si la instrucción no era dada por las autoridades. Se sabe también que hubo padres que se presentaron para llevarse a sus hijos durante y después del terremoto, pero fueron disuadidos para quedarse por el personal de la escuela, convenciéndolos de que esa era la opción más segura. Luego de 40 minutos después del terremoto, que recordemos duró solo 6 minutos, la evacuación de la escuela finalmente empezó.
Sin embargo, en lugar de buscar terreno elevado inmediatamente, se optó por una ruta hacia un camino de menor elevación y que estaba mucho más cerca del cuerpo de agua que mencionamos antes. Como si se tratara de una pesadilla, fue en este momento en el que el voraz tsunami atacó, llevándose consigo a muchos de los alumnos, padres y profesores que se encontraban en el camino, con tan solo un pequeño puñado de ellos que lograron sobrevivir subiendo a zonas más elevadas en el último minuto. Esta respuesta tan torpe fue duramente criticada por los padres sobrevivientes de los niños, en especial esos inexplicables 40 minutos que tardaron en movilizarse hacia zonas más seguras. Esa cantidad de tiempo puede pasar en un abrir y cerrar de ojos en circunstancias normales, pero frente al terremoto más feroz que el país ha vivido y el implacable tsunami que le siguió, 40 minutos son una eternidad, que sin embargo fue elegida por las autoridades de la escuela a falta de mejor preparación, y que le costó la vida a casi un centenar de personas, cifra que, recordemos, estaba constituida mayormente por niños inocentes. Y aquí tengo que hacer una pausa que considero necesaria. Me disculpo en anticipación por las imágenes que están a punto de ver en sus pantallas, pero creo que es imprescindible para arrojar perspectivas sobre los eventos de la triple catástrofe del 2011. Una de las escenas que más puede llegar a romper la tensión para el público internacional en Godzilla Minus One, es la parte de la película en la que el protagonista Shikishima rompe en llanto después del ataque a Ginza durante el segundo acto. Al público occidental nos puede parecer extraña, o hasta un poco ridícula la manera de reaccionar del personaje, pero en Japón se trata de un momento muy impactante debido a que, especialmente en situaciones serias, perder la compostura está extremadamente mal visto. Por favor, mantengan en mente ese detalle. Durante una reunión posterior al incidente de la escuela primaria de Okawa, un hombre se levanta de entre la multitud, y azota con fuerza un pequeño zapato en el escritorio de las autoridades. «Esto es todo lo que queda de mi niña», exclama con furia. Lejos de reprimir al hombre por su osadía, el único profesor sobreviviente sentado del otro lado del escritorio, se levanta y agacha la cabeza, inundado de vergüenza y culpa. Esta desgarradora anécdota, que me ha tomado tan solo unos instantes contar, es suficiente para cortarle la respiración en seco a cualquiera. Es realmente difícil ponernos en el lugar del padre de aquella pequeña, especialmente si no hemos sufrido la monstruosa desgracia de haber perdido a un hijo. Y aún así, aún con ese nivel tan superficial de empatía por ese pobre hombre, basta y sobra para generar un nudo en la garganta. Sin embargo, tan trágica como pueda ser, en esta historia estamos hablando de una única víctima singular. Tan solo una. Pero la vida de aquella niña no es la única que echamos en falta, ¿verdad? No. Por supuesto que no. Son imágenes muy difíciles de ver. Hace falta estómago para no voltear la mirada, especialmente cuanta más empatía tratemos de sentir. No hay palabras que yo pueda añadir al metraje que hagan realmente justicia a la absoluta tragedia de aquella tarde. ¿Recuerdas ese nudo en la garganta que sentiste con la historia de la niña que te conté? ¿Esa sensación abrumadora de penumbra que te arrebató la respiración por la vida de una sola persona? Bueno, pues la triple catástrofe tuvo un saldo confirmado de 15.893 víctimas mortales entre el terremoto y la inundación, la mayoría de ellas perdiendo la vida por ahogamiento, además de 2.556 personas desaparecidas, y 6.152 heridos. Por si no fuera suficiente, el desplazamiento de personas provocadas por el desastre de Fukushima, dio lugar a alrededor de otros 2.000 fallecidos, debido principalmente a cantidades mortales de estrés. Es humanamente imposible empatizar con todas y cada una de las historias de aquel día, a pesar de que cada vida perdida tiene el mismo valor.
Llegado cierto punto, nuestro cerebro simplemente deja de intentar comprender a profundidad la desgracia, y se limita simplemente a asumir que se trata de algo terrible. Pero no tenía que terminar así. Es verdad que en una situación tan grave como el terremoto más fuerte en la historia de Japón y el posterior tsunami, la pérdida de vidas humanas era casi inevitable. Pero hubo muchas otras ocasiones en las que se pudo hacer algo. No solo en la escuela primaria de Okawa, por ejemplo, sino principalmente en la central nuclear de Fukushima. Japón no estaba preparado para ese día, pero no solo porque la situación fuera terrible por sí sola, sino porque debió ser gestionada de una manera mucho más competente. Y de ese inmenso dolor, de la injusticia de perderlo todo por mala gestión de terceros, de ese estrés que dejó traumas de por vida a tantas personas, nació un monstruo igual de siniestro. Dirigida por Hideaki Anno y Shinji Higuchi, y parcialmente motivada por el éxito financiero de Godzilla de Legendary, Shin Godzilla critica duramente la respuesta lenta del gobierno de Japón ante situaciones de desastre, y hace un llamamiento al sentido común. La película, filmada intencionalmente de manera que recuerda a un documental, muestra de manera hiperrealista el manejo de crisis dentro del gobierno de Japón, y deja en evidencia la respuesta lenta e innecesariamente complicada de los altos funcionarios ante situaciones de desastre, estableciendo un paralelismo particularmente palpable con sucesos como la tragedia de la escuela de Okawa de la que hablamos anteriormente. Cada decisión requiere un permiso, cada acción necesita de una reunión, y cada opción parece irremediablemente atada a un tecnicismo. Hay una parte en la cinta en la que el primer ministro convoca una reunión entera con 3 biólogos profesionales para pedir sus puntos de vista, solo para que ninguno esté dispuesto a sacar conclusiones para no arriesgar su credibilidad profesional. Todo esto mientras Godzilla está afuera causando estragos, en una escena que roza la parodia, pero que consigue aún así ser creíble dentro de su absurdez. Curiosamente, y a pesar de la dura crítica hecha a lo largo de la cinta, Hideaki Anno se niega a antagonizar a la figura de los líderes políticos, y no los presenta como villanos a lo largo del metraje. Mientras que en países como el de un humilde servidor la figura del político está irremediablemente asociada a características como la deshonestidad, la corrupción o la codicia, los políticos en Shin Godzilla están genuinamente preocupados por el bienestar de la población y buscan constantemente un rumbo de acciones beneficioso para las personas, estando dispuestos a dar sus propias vidas por el bienestar de su nación si es necesario, y negándose por completo a sacrificar vidas civiles aun si esto implica retrasar la respuesta a una emergencia inmediata. El mensaje es claro y contundente. Anno no cree que sean las personas en el poder el problema, sino un sistema burocrático anticuado e ineficiente que se demuestra obsoleto en situaciones que requieren una respuesta rápida. Y para demostrar este punto, se eligió a un oponente que verdaderamente estuviera a la altura. La encarnación de Godzilla de esta película bien podría ser la más interesante que hayamos visto a día de hoy, y podrían correr océanos enteros de tinta únicamente hablando de su utilización en pantalla. A nivel personal, me siento particularmente conmovido por la manera en la que Hideaki Anno consigue recrear visualmente los acontecimientos vividos durante el 11 de marzo usando a Godzilla, plasmando el terremoto, el tsunami y el desastre de Fukushima de una manera potentísima pero siempre respetuosa, en lo que es quizá la mejor fotografía de toda la franquicia hasta la fecha. Como pequeña curiosidad, a Godzilla no se le conoce en la película misma por ese nombre, sino hasta casi la mitad del filme. Antes de eso, se le conocía con el nombre de criatura gigante no identificada. Un nombre que las fuerzas de defensa de la vida real le dieron a Hideaki Anno, cuando este les preguntó cómo se referirían a una criatura de esta naturaleza si se encontraran en ese escenario. Hideaki y su equipo buscaron y recibieron de hecho mucho asesoramiento gubernamental y militar durante la cinta, ayudando inmensamente a conseguir el tono hiperrealista que se estaba buscando. Su aspecto, especialmente durante su cuarta forma, es el más bizarro y antinatural que el personaje haya tenido jamás.
manos que parecieran sufrir de rigor mortis, una piel cubierta enteramente por lo que parecieran ser quemaduras de segundo y tercer grado, dientes expuestos creciendo en direcciones tan ineficientes que casi nunca puede cerrar la boca por completo, una mandíbula que se disloca y se separa de par en par cuando usa su aliento atómico, una paleta de colores que nos evoca desolación y muerte, y una mirada tan vacía e inexpresiva que por momentos da la sensación de que se trata de un cadáver andante. El aspecto de esta versión del rey de los monstruos es tan aberrante y grotesco que existe un debate en internet sobre si es una criatura sometida a un estado de dolor y agonía constante. Es un tópico increíblemente interesante, y la única razón por la que no le voy a dar más foco es porque ya hay un video en el canal exclusivamente dedicado a este tema, en donde cubro a profundidad argumentos, pistas, evidencia, declaraciones e incluso un poco de mi interpretación personal como diseñador profesional. Todo para tratar de dar una respuesta objetiva a este debate. Video que están cordialmente invitados a mirar si este aspecto en particular de Shin Godzilla les resulta interesante. La verdadera belleza de esta versión del personaje, sin embargo, es que se trata del antagonista perfecto para la historia que Hideaki y su equipo buscaban contar, debido a que posee una habilidad que el gobierno japonés no tiene: la adaptabilidad. Obviedades aparte, la diferencia clave entre este Godzilla y los altos mandos nipones es que Godzilla cambia inmediatamente su aproximación a los problemas en cuanto se encuentra con un obstáculo al que no puede hacerle frente de inmediato. Cuando se ve incapaz de subir a tierra, desarrolla la habilidad de caminar. Cuando su nuevo cuerpo le es insuficiente para continuar moviéndose eficazmente, cambia de forma y tamaño. Cuando se sobrecalienta, regresa al océano. Después de que su aliento atómico drenase por completo su energía, evoluciona para poder usarlo de manera más eficaz y sin necesidad de agotarse por completo. Es un enemigo implacable que pone a Japón contra las cuerdas porque es un experto en hacer precisamente lo que el país no puede: cambiar. A medida que evoluciona, Godzilla se vuelve un adversario cada vez más implacable. A pesar de que se deja caer la posibilidad de que pudieron acabar con él en sus etapas más tempranas, para cuando Japón finalmente se anima a atacarlo, el lagarto radiactivo se ha vuelto completamente inmune a la artillería militar. El clímax de la película se alcanza durante el tercer acto, donde Godzilla ha probado ser un peligro tan grande que amenaza con causar estragos en otros países si continúa su avance. Para este momento la presión internacional sobre Japón para acabar con Godzilla se ha vuelto tan grande que se evalúa volver a arrojar bombas atómicas sobre el país, a pesar de que ni siquiera se sabe si será suficiente para acabar con él debido a su altísima resistencia. Afortunadamente, termina siendo una medida a la que no hace falta recurrir, gracias a la intervención a último minuto de un grupo de individuos. Pese a que en realidad no cuenta con un protagonista fijo, la cinta se cuenta principalmente a través del punto de vista de Rando Yaguchi, un político joven, rebelde y algo prepotente que constantemente propone soluciones y puntos de vista valiosos a los altos mandos del gobierno japonés, pero que es últimamente ignorado por sus superiores en favor de seguir protocolos. Rando eventualmente comienza a actuar por su cuenta, y termina formando y liderando al grupo de personas que finalmente derrotan a Godzilla. Este grupo, además del ya mencionado Rando Yaguchi, está compuesto por analistas, matemáticos y biólogos rebeldes, que están mucho más interesados en actuar rápidamente ante la amenaza inmediata de Godzilla que en convocar reuniones, mantener su credibilidad profesional o seguir normas ya establecidas. Luego de que Godzilla usase su aliento atómico por primera vez, la energía de su cuerpo quedaría tan desgastada que se vería forzado a entrar en un estado de hibernación durante varios días para reponer sus fuerzas, lapso que Rando y su equipo aprovecharían para desarrollar un plan para detenerlo. El plan consiste en usar drones no tripulados para asediar al monstruo y que éste les dispare hasta agotar su aliento atómico. Después se utilizarán vagones de tren cargados con explosivos y se colapsarán edificios circundantes sobre el kaiju, no tanto para dañarlo sino para hacerlo caer. Entonces, ya con Godzilla derribado, agotado e indefenso, se bombeará una enorme cantidad de coagulante a través de su boca para interrumpir de golpe los procesos de regulación térmica del cuerpo de Godzilla.
El plan finalmente funciona, y pese a que algunas personas perecen porque Godzilla se había adaptado para usar su aliento atómico durante más tiempo de lo previsto, el coagulante finalmente surte efecto y el monstruo termina congelado. Existe un detalle en la escena que deja al espectador pensando, pero que no es explícitamente señalada en la cinta. Al momento de su congelación el cuerpo entero de Godzilla es detenido en seco, y podemos ver que el congelamiento es tan abrupto que ni siquiera tiene tiempo de cambiar de posición. Sin embargo, mientras que en el momento justo de su derrota podemos apreciar que su cuerpo no siguió experimentando cambios visibles, en la escena final podemos ver que la punta de su cola cambió a lo que parece ser su siguiente evolución, que aunque no da paso a nada más en ese momento, deja en el aire la posibilidad de que la criatura siga con vida. Todo el tercer acto, especialmente la batalla final, fue pensado para ser un momento mucho más acelerado y cinemático en la cinta, y la verdad es que lo consigue con creces. Es una escena épica y emocionante. Es como ver a un grupo de hormigas derrotando a un elefante, y nunca deja de ser verosímil a pesar de que hay sorpresas en el momento, como Godzilla siendo capaz de disparar su aliento atómico desde la punta de su cola. El mensaje es claro, esperanzador y conmovedor. Hideaki Anno no piensa que su país sea un caso perdido lleno de incompetentes. Tiene fe en la juventud, y deja claro que Japón es más que capaz de lidiar hasta con las más grandes adversidades si está dispuesta a adaptarse y cambiar. Y es un pensamiento que resonó con muchísima fuerza entre la población japonesa. La premier se hizo frente al Hotel Brasserie, bajo la imponente mirada del mismísimo Godzilla, y con una alfombra que medía 118 metros de largo en referencia a la altura del Godzilla visto en esta película, el más grande jamás visto hasta ese momento. Y ese día, el lugar fue oficialmente renombrado como el Camino de Godzilla. La película vendió millones de entradas y se convirtió en la segunda película más taquillera en su año de estreno en Japón. Algo bastante curioso considerando que Godzilla 2014, cinta a la que usualmente se le atribuye todo el mérito del regreso de Godzilla de manera errónea, no tuvo muy buen recibimiento ni taquilla en el país del sol naciente. Shin Godzilla sin embargo fue un éxito absolutamente colosal entre los japoneses. Shin Godzilla fue inundada en halagos, elogios y premios, especialmente por parte del público japonés, quienes vieron en la película una expresión catártica que trataba con respeto al momento más oscuro de su historia reciente, que aborda la problemática con honestidad, ofrece una solución esperanzadora y realista, y que habla con seriedad y madurez de la tragedia vivida durante el 11 de marzo, sin caer nunca en el morbo ni en discursos de odio. El público nipón abrazó con tanta fuerza a esta nueva película que su estadía en cines se prolongó, así como se comenzaron a proyectar funciones especiales en donde los asistentes podían ser mucho más entusiastas, y las personas podían gritar de emoción durante la película, y se permitía la entrada de gente con cosplay y barras luminosas. Salió en televisión, se hicieron atracciones de realidad virtual, tuvo crossovers con otros personajes icónicos de la cultura japonesa, se le erigió una estatua de 3 metros de alto, se le hizo una atracción con su cabeza a tamaño real en la que te puedes deslizar dentro de su boca y que sigue activa a día de hoy, y por supuesto, se le hizo una colosal cantidad de mercancía luego de convertirse en la cara de la franquicia durante los años venideros, entre la cual encontramos frecuentemente a la segunda forma de Shin Godzilla, quien fue apodado como Kamata-kun en referencia a la zona de su aparición en el filme, y que parece gozar de una fama particular en internet, a pesar de su grotesco y sanguinolento aspecto. Además, aunque la película como tal jamás lo revela por completo, 8 años después del estreno de la película, finalmente tenemos un vistazo claro a la primera forma de Shin Godzilla, en la forma de una estatuilla oficial de alta gama para coleccionistas producida por la reconocida marca Omega Beast. Shin Godzilla fue un verdadero fenómeno social. Se tiene la cita de un crítico japonés que dice textualmente: Hollywood, aún con todo su dinero, no puede acercarse a este tipo de perfección. Fue en su momento la cinta más premiada de la historia de la franquicia, y contó con galardones tan prestigiosos como mejor película y mejor director, mejor cinematografía, mejor música, mejor dirección de arte, mejor dirección de iluminación, mejor edición y mejor grabación de sonido. Todos reconocimientos otorgados por los premios de la Academia Japonesa.
Shin Godzilla no solo es una excepcional película de Godzilla, es una película excepcional y punto. Se sabe que funcionarios de gobierno de la vida real alabaron el realismo con el que se retrató el manejo de una emergencia inminente. Un balance perfecto que se siente tan contundente pero elegante como el corte de una katana, y el verdadero retorno del rey de los monstruos. La crítica internacional, sin embargo, fue notablemente menos entusiasta con la reinvención de Hideaki Anno, y es aquí donde la película encuentra su más grande debilidad. Mientras que podemos ejercer una apreciación completa y detallista, y valorarla por su tremenda valentía y firmeza a la hora de hablar de temas sensibles, la mayoría de los espectadores del filme estamos privados de su impacto verdadero. Hace poco, durante una entrevista, Hideaki Anno reveló que él no piensa en el público internacional a la hora de crear sus proyectos, sino únicamente en la población japonesa. Y eso es algo que se nota especialmente al momento de ver Shin Godzilla. Es normal mirar la cinta y no empatizar profundamente con la crítica a su gobierno. Es normal no sentir una conexión real con sus personajes, ni sentir el miedo real en las imágenes que nos regala esta versión del lagarto radiactivo. Shin Godzilla es una película hecha de Japón para Japón, y cualquier persona que no haya sufrido del impacto de la triple catástrofe del 2011 está inherentemente privada de su impacto verdadero. Incluso los propios japoneses que nazcan años después de que Japón logre recuperarse por completo de ese día no podrán leer en su totalidad el mensaje, simplemente porque no lo vivieron. Ver Shin Godzilla constantemente se siente como leer una carta de amor que no está dirigida hacia ti. Es posible apreciar el increíble mérito artístico detrás de lo que se quiere decir, y darle su justo valor por ello, pero no puedes conmoverte del todo porque lo que estás viendo no resuena contigo a nivel personal. Para contrastar este hecho, tenemos la siguiente gran hazaña de la franquicia en Godzilla Minus One. Una película que, a pesar de ser considerablemente menos profunda, severa e innovadora que su antecesora de 2016, es mucho más aproximable. No hace falta ser japonés ni haber vivido como un piloto nipón durante la Segunda Guerra Mundial para apreciar a Godzilla Minus One, porque su tesis no trata sobre eso. Minus One es una película sobre apreciar la vida, sobre el perdón, sobre ponernos a nuestros peores momentos y valorar lo que tenemos. Es muchísimo más fácil verse reflejado en los personajes de Minus One, porque nos dice cosas que todos necesitamos escuchar en algún momento, independientemente de razas, religión, género, edad o nacionalidad. Y esta facilidad de aproximación se ha visto reflejada en un aprecio mucho más visible hacia la entrada de 2023, cuyos espectadores pueden finalmente resonar con su mensaje a pesar de todo. Aún así, no quiero que suene a que la concepción de Shin Godzilla como película japonesa es un defecto. Evidentemente fue creada con esa intención en mente, y a su favor podemos decir cosas que la mayoría de películas de la franquicia no hacen, incluida Godzilla Minus One. Sin embargo, y aún con esto dicho, es innegable que esta mentalidad de estar dirigido a una población específica durante un momento específico, es algo que le ha pasado factura a la cinta. A día de hoy, cuando alguien habla de Shin Godzilla, no lo hace refiriéndose a la película, sino al personaje. Y las discusiones se forman en torno a cosas como su altura, sus habilidades de combate, sus teóricas evoluciones o si sería capaz de vencer a tal o cual personaje en una pelea. Olvidándose por completo de sus orígenes como herramienta de crítica social y pensando en él más como una figura de acción. Por un lado, ya expliqué que la poca accesibilidad de la cinta volvía a este resultado no solo esperable, sino que hasta me atrevería a decir que predecible, especialmente considerando que muchos fans nuevos llegaron atraídos por la propuesta de acción de Legendary. Así que es completamente normal que haya personas descontentas con el tono documental de Shin Godzilla, porque ellos llegaron atraídos por un tono diferente. Pero por otra parte no puedo evitar sentir que estamos perdiendo el punto un poco más de la cuenta. Aunque, es difícil culpar por completo al público de no recordar el verdadero propósito de Shin Godzilla cuando la propia Toho, dueña del personaje, hace tan poco esfuerzo por preservar la imagen de crítica social de la cinta y el personaje, enfocándose con muchísima más intensidad en venderlos como un producto. Quiero decir, ellos tienen en sus manos a la versión más perturbadora y desagradable de Godzilla, una encarnación del abominable dolor sufrido durante una de las tragedias más catastróficas del siglo, y decidieron convertirlo en dispensador de cinta adhesiva. Oh my God. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. A veces resulta un poco difícil saber si se trata simplemente de Japón siendo excéntrico como de costumbre, o si más bien estamos hablando de una cultura de hiperconsumismo que por momentos roza lo irrespetuoso. En fin.
Esto es Shin Godzilla. Una absoluta obra maestra que sirve como catalizador del duelo de las personas atrapadas en el día más oscuro de Japón en años recientes. Repleta de detalles que demuestran el inmenso cuidado y respeto que hubo detrás de su realización, y que sin embargo, está tan decidida a serle fiel a su propia visión que está dispuesta a alienar e ignorar a las personas que no estén dentro de su público objetivo. Mentalidad que le ha costado un envejecimiento acelerado y una incomprensión por la mayoría de sus espectadores a lo largo de los años, pero que sin embargo no borra el increíble mérito artístico que logra casi a la perfección. Quizás la película más profunda y compleja en el amplio catálogo del Rey de los Monstruos, y que aún a día de hoy, se niega a dejar de ser un tema de conversación increíblemente interesante y extenso. Este día 25 de julio de 2026, Shin Godzilla estará cumpliendo su 10º aniversario desde su estreno, y he querido aprovechar la ocasión para volver a hablar de ella, discutir un poco sobre una de las criaturas más fascinantes en la historia reciente de la cultura popular, y poner sobre la mesa nuevamente aquello que la hace tan especial, remarcable e increíble. Eso que la vuelve tan distinta y la diferencia tanto de otras películas. Y espero que este video les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta absoluta obra maestra, y ayude a verla como la fuente de inspiración y conversación infinita que es. Y eso que este guión está más recortado que mi cabello cuando me puse a cerrar ciclos después de que mi ex esposa me abandonara. Quisiera recomendar ampliamente el video de History of Shin Godzilla, del canal Big Action Video. Un video increíble de 3 horas de duración y que está en inglés, y que es de donde he sacado buena parte de la información de este video, especialmente en lo referente a lo vivido en la escuela primaria de Okawa, y los premios obtenidos por Shin Godzilla. Dejaré un enlace en la descripción a su video, y al video sobre el hipotético sufrimiento de Shin Godzilla que subí al canal hace algunos meses. Muchas gracias por ver el video, y espero no tardar mucho en regresar. Hasta la próxima, camaradas.